Hola amigos, ¿qué tal? Saludos, seguimos con los videos. Voy a contestar varias preguntas por aquí porque ya son temas que ya se hablaron, ya se trataron. Por ahí me pregunta, ¿por qué mi canaria no quiere el nido que le puse? Bien amigo, creo que me comentas que prefiere el semillero. Ahí lo que te recomiendo es que pongas un semillero más pequeño y cambies el nido de posición o el filtro o el fondo, que le pongas tu material y lo cambies de posición. De esta manera lo tiene que aceptar, o cambia el tipo de nido, ¿vale? El color. Otro me pregunta que sus canarias no entran en celo, que el macho las quiere pisar, pero ellas no se dejan. Lo que pasa es que todavía la hembra no está lista, no está en celo. Te recomiendo que vitamines, que desparasites y una buena alimentación. Si no te funciona, usa Tabernil de 13 gotitas en el agua para aumentar el celo de tus aves, ¿vale? Y también me preguntan que que tiene pollitos la canaria y que tiene piojillo, tiene ácaros en el nido, que qué puede hacer, que si puede desparasitar con ivermectina. Bien, lo que yo te recomiendo en este caso es que cambies a los pollos de nido. Ese nido lo lavas, lo desinfectas, o en su defecto, si no se puede, lo tiras, todo lo que tiene dentro, ¿vale? En cuanto a los pollos, antes de que los pongas en el segundo nido, lo que vas a hacer es tomar bicarbonato o carbonato de sodio y lo vas a esparcir en todo el nido. Yo aquí tengo un nido, aquí mira, este es el segundo nido. Antes de poner a los pollos aquí, lo que voy a hacer es tomar bicarbonato, lo voy a esparcir todo, voy a agarrar material del que le pongo y lo voy a poner encima del carbonato. Esto con el fin de que si se vuelva a llenar el nido de ácaros o piojillo, salga, porque el carbonato va rayando la conchita o el cuerpo del ácaro, entonces lo debilita y muere, pero no les gusta el carbonato, se sale. Entonces aquí ya no va a haber problema. Lo que sí te sugiero es que todo lo desinfectes. A los papás los puedes tratar. Si tienen pollos, yo puedo tratar a los papás, les pongo su gotita y van a seguir criando a los pollos sin ningún problema. Pero sí te recomiendo que quites perchas, que quites semilleros, laves toda tu jaula, la pared, si no tiene aplanado y es puro tabique, cambies la jaula de posición mientras lavas ahí. Pero algo que sí te quiero aclarar es que no vayas a usar clarasol para muy concentrado para lavar las paredes. Puedes usarlo, pero disuelto o diluido en agua, para evitar que vaya muy concentrado. Por ahí no tiene mucho que vi en Facebook de una persona que usó clarasol para lavar sus paredes y puso la jaula de nuevo, pues sus pajaritos se intoxicaron y se murieron. Entonces tengan cuidado con los productos que usan, pero sí es recomendable que laves todo, y si tienes un trapo que lo tires, ese ya no lo uses, usa otro, o no pongas trapo o algo, pero de que tienes que lavar, ¿vale? Entonces desparasitas a los pollitos. También se puede desparasitar siempre y cuando tengan una edad razonable. Por ejemplo, si tienen una edad como estos, donde ya tienen pluma, lo que puedes hacer es tomar el desparasitante. Por aquí tengo, me parece. Mira, tomas tu desparasitante, es este de acá. Tomas una ficha o un botecito, lo que tú quieras, y lo que vas a hacer es tomar una gota, listo, pones una, y con una pluma de que encuentres por ahí, que hayan tirado tus canarios, lo que puedes hacer es untar. Déjame ver si encuentro una por aquí. Pues, pues no, pero
vamos a usar esto para simular, ¿vale? O, mira, tomas de la gotita la punta de la pluma, la humedeces, y al canario, si está peloncito, le pasas sobre la vena que tiene en el cuello, la yugular. Y eso es todo. Ya no repitas, ya no le vuelvas a poner, solamente un toque. Pero yo te aconsejo que los dejes que tengan una edad más o menos así, más grandecita, o por lo menos que tengan pluma para poder desparasitar, pero básicamente con el carbonato te olvidas de esos problemas. Venden un talco especial que también se le puede poner a los nidos, pero sinceramente ese talco yo lo usé hace años y no funcionaba, seguía igual. Entonces con lo único que pude acabar con los ácaros, y desde ese entonces no he tenido ningún problema en mi aviario de ácaros, es con la ivermectina. Una gotita antes de criar, 2 gotitas, es una primero, y a los 15 días repites antes de criar, y mira que no vas a tener problemas de ningún tipo. Por eso es importante desparasitar antes de comenzar a criar, para evitar que el piojillo te llegue a mitad de la temporada o inicios de temporada, ¿vale? Esas son mis recomendaciones, espero te ayude el video y seguimos con el siguiente video, ¿vale? Suscríbanse, activen la campanita, que estén bien amigos y nos vemos en el siguiente, bye.